Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Natalia Prades, soy psicóloga especializada en traumaterapia infanto-juvenil sistémica. Actualmente trabajo como subdirectora de un centro de acogida para infantes y adolescentes tutelados. Y en lo que al deporte concierne, me apasiona correr por la montaña, trabajo de fuerza, algo raro en mí, y al final disfrutar de todo lo que implican las actividades físicas en el medio natural. Antes de nada, confesaros que este es mi primer webinar. Y como dicen que quien avisa no es traidor, espero que no haya ningún problema, que me podáis escuchar bien a lo largo de todo el webinar y cualquier cosa me la podéis comentar por el chat porque como no esto es un poco difícil, así que el chat será el canal para yo poder recibir vuestro feedback. Y bueno, dicho esto, me gustaría agradecer a ESI la oportunidad de brindar este webinar para hablar de un tema que une a dos grandes disciplinas como son las ciencias de la actividad física y el deporte junto a la psicología y sumarnos a este gran movimiento, ¿no?, que ha ido despertando en el estado de alarma de crear contenido y compartirlo, ayudando a que todo esto sea un poco más constructivo y más llevadero. Pues bien, si os parece, vamos a por ello. Resiliencia y deporte. ¿No me escucháis ahora? Veo que algunos habéis dicho que ahora no me escucháis. Vale, David me confirma que sí, Cristina también. Vale, sí, Ignasi también. Perfecto. Vale, pues continuamos, ahora sí. Vamos a... Perdonad, pero las diapositivas no sé por qué no se pasan solas, tengo que reducirlo. Vale, ¿qué es la resiliencia? ¿Habíais escuchado hablar de la resiliencia? Creo que es un concepto, es un constructo, ¿no?, que actualmente en el mundo de la psicología está como un poco... es un concepto del que se habla y que está en auge, sobre todo dentro de la psicología positiva. Y seguro que muchos de vosotros habéis escuchado o habéis oído frases relacionadas con la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia, no? Porque hay tantos conceptos de la psicología que escuchamos: autoestima, autoconocimiento, ¿no?, y que parece que estén dentro de nuestro vocabulario y a veces desconocemos cuál es la definición más teórica, ¿no?, de esta palabra. Tenemos muchísimas definiciones de resiliencia, ¿no? Pero a mí me gusta reducirlo o resumirlo en una frase que creo que es corta, precisa y concisa, que pienso que es la mejor manera de recordar, y es que la resiliencia es el arte de revivir en la adversidad. Es decir, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, sea de la que sea, transformar el dolor y la dificultad en fuerza motora para salir reforzado. Vale, ¿qué significa esto? ¿Qué pasos tenemos dentro de esta definición de resiliencia? Yo definiría 3 pasos. El primero, hacer frente a la adversidad. Hemos dicho que sea de la tipología que sea, porque puede ser desde la muerte de un familiar, la pérdida de una separación, el estado de alarma por COVID y el consiguiente confinamiento, ¿no?, o una lesión deportiva. Es decir, el primer paso es hacer frente a esta adversidad con la que nos encontramos. El segundo paso sería transformar esta adversidad, no quedarnos en el problema, no quedarnos en la crisis, sino que buscar nuestras herramientas, buscar nuestras estrategias e intentar transformar esta adversidad. Y el paso final y último
la resiliencia plena es el salir reforzado, el aprender, el salir más fuerte. No es como ser aquel callo que se hace en la mano, ¿no? de la gente trabajadora o al hacer fuerza. No, pues eso, salir reforzado, de que se vea que no eres la misma persona, sino que has mejorado, que te has hecho más fuerte por el hecho de afrontar ese problema. Bien. Pues tengo que salir. Que no se me pasa la diapositiva. Cosas del directo. Vale, ahora sí. Vale, ¿de dónde proviene este término? Es un término que se toma de la resistencia de los materiales que sin romperse para recuperarse de la situación o forma original. Un claro ejemplo sería el junco, ¿no? El junco es esta hierba, arbusto, no sé exactamente qué es, que se encuentra normalmente al lado de los ríos o de zonas más pantanosas, ¿no? Que en contexto de abundante agua, pues por una riada o por una inundación del pantano, se deforma y a pesar de que ese contexto lo doble, cuando este contexto retorna al contexto original, él se vuelve a poner en su posición, ¿no? El junco, la palmera, por ejemplo, sería otro ejemplo, o incluso el arco, ¿no? El arco nosotros lo deformamos con nuestra fuerza para lanzar la flecha, podemos deformarlo con más fuerza o con menos fuerza, él se adapta a la fuerza que nosotros realizamos. En el momento en que dejamos de ejercer esa fuerza, vuelve a su forma original, ¿no? Y este sería el origen del término resiliencia. Vale, muy bien. Ahora que ya tenemos una pequeña definición de lo que es la resiliencia y sabemos que los psicólogos se la hemos robado a los ingenieros de los materiales, vamos a ver qué herramientas psicológicas ayudan a poder ser resilientes. Es decir, vamos a trabajar aquellas características psicológicas que en distintos estudios sobre resiliencia se han encontrado como características comunes en personas resilientes. Veréis que las voy a ir nombrando una por una como si de una lista de la compra se tratara, pero es por un tema práctico de tiempo y para que podáis quedaros con 4 pinceladas, pero como veréis, estas herramientas van mucho más allá, ¿vale? Que son estas que podéis ver aquí en el Power. Estaba mirando si hacíais algún comentario. Veo que de momento no. Pues vamos a por las herramientas. Vale. Empezaremos por autoconocimiento y autoestima. Estas son dos grandes palabras muy conocidas en el lenguaje cotidiano de pasillo de mi autoestima es alta, mi autoestima es baja. Bueno, lo que se ha observado es que las personas resilientes son conscientes tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones. Es decir, estas personas saben cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, pero también saben cuáles son sus limitaciones y defectos. Y a conocernos, ¿no? Tener un buen autoconocimiento de nosotros mismos y tener una autoestima adecuada, pues principalmente nos ayuda a saber cuál es el mejor camino para enfrentar a la adversidad o reto, ¿no? Cada persona tiene unas habilidades que le pueden llevar a ejecutar una solución mejor de una manera que de otra. No todos somos iguales, que el ser humano. Pues es importante saber cuál es el mejor camino para nosotros para afrontar esa adversidad de la manera más resiliente posible. ¿Por qué es importante el autoconocimiento? Pues porque nos permite mejorar la capacidad de reconocer y expresar las emociones. Eso es muy importante en los momentos en los que sufrimos, porque muchas veces nos dejamos inundar por las emociones y si no las conocemos y no las sabemos expresar,
Esto nos dificulta el poder resolver ese conflicto o esa dificultad, ¿no? ¿Y qué nos comporta este autoconocimiento y esta autoestima adecuada? Pues nos comporta confianza, ¿no? Es una cosa muy difícil de conseguir muchas veces, pero tener un buen autoconocimiento de nosotros mismos y una autoestima adecuada nos lleva a eso, a una confianza. Confianza en capacidades, ¿no? Al ser consciente de las potencialidades y de las limitaciones que tienes, confías en lo que eres capaz de hacer y sabes que sabes hacer bien. Bien, otra herramienta psicológica para la resiliencia sería la empatía. Sabéis que la empatía es esa capacidad de entender al otro y ponerse en su lugar, ¿no? La típica frase de ponte en los zapatos de la otra persona. Eh, es comprender los sentimientos de la otra persona, es comprender los pensamientos de la otra persona, es comprender las razones de la otra persona. ¿Y qué nos permite la empatía? Pues como nos permite comprender razones, emociones y sentimientos de los demás, nos permite entender qué ha llevado a esa persona a actuar de una manera determinada. Por lo tanto, nos permite no fusionarnos únicamente con que la actitud o la acción de esta persona crea en nosotros, sino que nos permite ir más allá. Un ejemplo, porque a veces las cosas estas tan teóricas, si las materializamos en un ejemplo, es como mucho más comprensible, ¿no? Si voy a una tienda y la persona que me atiende me habla mal o tiene una actitud disgustante hacia mi persona, yo puedo realizar varias hipótesis del por qué esta persona está actuando así, ¿no? Centrarme solo en el malestar que crea en mí su manera de actuar. Es decir, si intento ser un poco empática con esta persona que me está hablando mal o de una manera desagradable, puedo pensar, puede ser que tenga un mal día, pues porque se ha separado, porque le han diagnosticado alguna enfermedad, porque tiene algún conflicto con su jefe, etcétera, etcétera. Esa empatía lo que facilita es entender su situación emocional y por lo tanto yo lo puedo afrontar de una manera más constructiva. Y esa sería la importancia de la empatía en la resiliencia. ¿Qué más? Hablando de emociones, la inteligencia emocional, otro de los grandes, imprescindibles. Lo que se ha observado es que las personas resilientes, además de reconocer y expresar las emociones, fruto del autoconocimiento que estábamos hablando anteriormente, lo que hacen es no intentan controlar la situación, sino que lo que intentan es controlar sus emociones. Es decir, vivimos en una sociedad que nos educa en la ficticia sensación de control en la vida. El intentar no movernos de la zona de confort porque es algo que nos aporta una falsa sensación de seguridad. Y el hecho de no poder controlar lo que nos sucede conlleva en muchas ocasiones estrés y ansiedad. La resiliencia lo que comporta es aceptar esta incontrolabilidad de muchas de las cosas que nos suceden en la vida, aceptar las emociones que esto conlleva, no solo las positivas, sino también las negativas, como emociones constructivas en nuestra vida, y confiar en las herramientas que yo tengo como persona para enfrentar los retos o dificultades que se me planteen. Y este concepto de inteligencia emocional nos lleva a otro aspecto de la diapositiva, que es el hecho de, a otra herramienta, que es el hecho de la tolerancia a la incertidumbre. Lo que se ha visto es que las personas con alta resiliencia aceptan que no pueden controlar lo que les rodea por mucho que se esfuercen, ¿no? Y a aceptar la situación que tienen delante y a buscar estrategias para solventarlas. ¿Qué más? ¿Qué más? El enfoque positivo ante la adversidad. Lo que se ha estudiado o se ha observado es que las personas con un nivel de resiliencia más bien alto asumen las dificultades como oportunidades. Oportunidades pues para aprender, para mejorar, para salir reforzado.
a la vida todos, ricos, pobres, blancos, negros, mujeres, hombres. Todos nos encontramos con muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan, pero las personas con un alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de esos momentos negativos y consecuentemente no desfallecen. Por lo tanto, asumen las crisis como oportunidades. También aceptan que esas crisis no van a ser eternas. Y esto nos llevaría al siguiente punto, que es la conciencia de presente con un optimismo realista. Las personas con buena resiliencia recuerdan el pasado, porque el pasado nos ha llevado a ser quien somos ahora. Aceptan el presente y la dificultad o adversidad que tienen delante, pero también proyectan soluciones de futuro en el aquí y ahora. Es verdad, pero no nos podemos olvidar que tenemos futuro y también tenemos pasado, ¿no? Y que todo esto nos hace ser quien somos, no solo el aquí y ahora. Lo que se ha visto también es que la visión que tienen de la vida o de las situaciones es siempre desde un prisma optimista realista. Importante la coletilla esta de realista. O sea, no es un utópico desbocado, no. Son conscientes de que nada es completamente negativo ni nada es completamente positivo. Por eso lo ven desde un optimismo realista. Es decir, ven la parte positiva e intentan aprovecharla al máximo para salir reforzados, ¿no? ¿Qué más tenemos? Flexibilidad y perseverancia. Lo mismo. Cuando encontramos un buen nivel de resiliencia, lo que dicen los estudios es que las personas también presentan flexibilidad y perseverancia. Es decir, que tienen suficiente flexibilidad para adaptar sus planes y cambiar sus metas. No son personas rígidas que se cierren al cambio y que no están dispuestas a valorar diferentes alternativas. Y consecuentemente también son creativas. No hago referencia a la creatividad artística, que quizás es la primera que nos viene a la mente a todos, ¿no? Sino a la creatividad como en la búsqueda de herramientas y estrategias y soluciones, ¿no? Ser creativo en las soluciones que intentas, ¿no? ¿Cómo? Pues perseverando. No es que soluciona su problema a la primera, no es que no tengan ningún fracaso al intentar resolverla, eso sería utópico, sino que perseveran siendo flexibles y creativos delante del problema, ¿no? Buscan distintas soluciones. Cuando una no funciona, pues son creativos y buscan otra estrategia, ¿no? Y no dejan de intentarlo y de buscar alternativas para llegar a ese salir resiliente, ¿no? El humor, qué importante es el humor en esta vida, ¿no? El humor nos ayuda a relativizar y consecuentemente a mantenernos en este enfoque optimista realista, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, la sociabilidad. A pesar de que vivimos en una sociedad más bien individualista, no debemos olvidar la importancia del apoyo social, del tener una buena red social, compartir y sentirte apoyado. Porque lo hablaremos en la siguiente diapositiva, pero las personas no se hacen resilientes porque sí, por sí solas. ¿Qué creéis? ¿Una persona nace o se hace resiliente? Qué pena no poder ver vuestras caras, porque en las charlas que hago normalmente ese es el momento en el que todo el mundo se calla y se hace un gran silencio. Espero que el chat eh, facilite que la gente comente. A ver, creo que... Vale, aquí dicen, a ver qué dicen. Se hace resiliente, aunque cueste unos cuantos golpes, dice David. Se hace, pero tienes que traer algo ya de antemano, Maite, muy bien. Creo que
que también es importante, ¿no? El ver, nada se hace. Pues vamos a verlo. Yo lo resumiría en que la persona resiliente no nace, se hace. Eso no quiere decir que en distintos estudios sobre la genética, ¿no? De las predisposiciones psicológicas se haya podido observar que hay una... Es algo que creo que el mundo de la neurobiología y de las neurociencias y de la genética seguro que en unos años nos va a resolver y nos va a dar mucho más datos, pero de momento lo que vemos es que aquí lo que más pesa es lo que se hace. Lo que se hace y sobre todo en los primeros años de vida. Es decir, que a grandes rasgos actualmente no podemos decir que alguien nazca con el don de la resiliencia, con el pelo rubio o los ojos verdes. Por tanto, las personas resilientes son personas que han tenido que luchar contra situaciones adversas o que han probado varias veces el sabor del fracaso, pero no se han dado por vencidas. Podríamos decir que la resiliencia está de manera transversal a lo largo de todas las edades, pero los primeros años de vida son muy, muy importantes. Boris Cyrulnik, que fue uno de los primeros autores, impulsores de este constructo de resiliencia, dice una frase que es la que encontráis aquí en la diapositiva, que creo que es muy buena frase, y es que la resiliencia es como una partida de ajedrez. Los primeros movimientos son muy importantes, pero mientras la partida no haya terminado, es teniendo la opción de hacer buenas jugadas. La resiliencia empezó a estudiarse en primer lugar en niños y niñas que habían pasado su niñez en condiciones traumáticas. Es decir, habían tenido dificultades para desarrollar una relación de apego seguro con el cuidador principal. El apego es la relación de referencia, ¿no? Es el vínculo que ejerce el bebé con su cuidador principal o sus cuidadores principales, sea madre, padre u otro referente, ¿vale? Se estudió en estos niños que no habían tenido la opción de que sus principales referentes les equiparan su sistema cognitivo con las herramientas psicológicas que hemos comentado. Pero lo que observaron es que a pesar de estas carencias, ¿no? A pesar de que tenían unos padres o unos referentes que no habían sabido darles estas herramientas, algunos de ellos salían adelante y se convertían en adultos resilientes. ¿Cuál creéis que es la razón de que unos sí que lograran la resiliencia, ¿no? Unos de los estudios que realizaron con estos niños traumatizados, algunos sí que llegaran a ser adolescentes o adultos resilientes y otros no? ¿Cuál creéis que era la diferencia? Genética. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna idea? Maite, sí que sumas, ¿eh? Encontrar a una persona que fuese como un ejemplo. Creo que Maite ya sabía bastante de resiliencia, ¿eh? Por lo que veo. Pues es así. Lo que observaron principalmente es que había una figura de apego alternativa. Es decir, quizás sus padres no habían podido dar esa herramienta, no habían podido darle esas herramientas, pero había encontrado un profesor, un vecino, un entrenador, eh, otro adulto, un tío, ¿no? Otro adulto referente y que había ejercido ese rol de dar esas herramientas psicológicas resilientes, ¿no? Y estoy segura que si muchos de vosotros pensáis en vuestra propia historia de vida, porque yo estoy segura que no estamos 40 asistentes, pues de los 40 seguro que muchos me podéis, bueno, muchos, yo creo que todos seguro, me podéis explicar momentos de vuestra vida que al hablar de resiliencia os han resonado, ¿no?
Y estoy segura que muchos pensáis en vuestros y quizás sí que han sido ellos que nos han dado estas estrategias o alguna de estas herramientas, pero seguro que podéis pensar en otras personas adultas, en otros referentes que también os han dado esas herramientas, ¿no? Y que os han ayudado a ser resilientes. Y esto es lo que nos lleva a diferenciar los dos tipos de resiliencia, la resiliencia primaria y la resiliencia secundaria. La resiliencia primaria es aquella en la que desde bien pequeños se nos facilita parte o gran parte psicológicas necesarias, ¿no? Y la resiliencia secundaria es cuando, a pesar de no haber podido tener desde bien pequeños esas herramientas o quizás no todas esas herramientas, aparece la figura de un tutor de resiliencia, que ante una nueva adversidad nos da ese apoyo y es un facilitador para que desarrollemos esas herramientas. Y relacionándolo con deporte y resiliencia, yo pienso muchas veces en el personal, en el entrenador de fútbol, básquet, en el fisio, ¿no? En figuras importantes dentro del mundo del deporte, en el nutricionista, ¿no? Que dan esas herramientas, esa confianza, esa autoestima que lleva a la persona a poder salir resiliente de alguna situación que está viviendo en ese momento vital o hace poco que ha sufrido, ¿no? Vale, y ahora sí, empezamos el kit de la cuestión. Resiliencia y deporte, dos caras de una misma moneda. Quizás desde la psicología deportiva se ha dado más peso y consecuentemente se ha estudiado más el cómo afecta el ser o no resiliente como deportista de élite. Pero hay otra cara de esta misma moneda que relaciona deporte y resiliencia que creo que es muy importante tener en cuenta y es el resiliencia se puede entrenar en el deporte amateur, en la actividad física, ¿no? Como el deporte nos puede ayudar a ser más resilientes. Vamos a ver estas dos caras a continuación. Empezamos por resiliencia y deporte de élite. Bien, la resiliencia está claro, como hemos visto que es una capa importante en la vida en general, porque aglutina un número de herramientas psicológicas que creo que todos estáis de acuerdo en decir que son herramientas importantes. Veo que estáis haciendo algunas preguntas. Acabo esto y contestamos algunas, ¿vale? Y así lo hacemos un poco más fácil. Supongo que todos estáis de acuerdo, ¿no?, en que las herramientas que son importantes en la vida en general y consecuentemente también son importantes para los deportistas de élite. ¿Qué es lo que diferencia? Pues que el deportista de élite es una persona que se dedica y vive de este deporte, ¿no? Y consecuentemente también se encuentra con más dificultades que quizás el deportista amateur. ¿Cuáles son estas dificultades y adversidades con las que se encuentran los deportistas de élite? Pues que tienen que lidiar con el estrés de las competiciones y la presión de ser los mejores en su trabajo, porque no debemos olvidar que es su trabajo. A esto también hay que añadirle la preocupación por trabajar al límite con el propio cuerpo y con una verdad que muchas veces se esconde detrás de las medallas, y es que el deporte de élite castiga al cuerpo, lo exprime al máximo, y a esto le añadimos otra fuerte presión, las lesiones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los deportistas de élite que salen adelante a pesar de estas dificultades, de los que algunas ocasiones acaban rindiendo? Pues volveremos a ver las herramientas que comentábamos anteriormente, ¿no? Como podéis ver en la diapositiva, esto es un estudio publicado por la Universidad de León, en la que estudiaron, por un lado, la resiliencia de 235 deportistas entre 15 y 35 años y, por otro lado, el estrés y la recuperación de estos mismos deportistas, ¿vale? Y lo que encontraron
es que los deportistas que habían obtenido mayor puntuación en los test de resiliencia diferenciaron 3 grupos: resiliencia alta, resiliencia media y resiliencia baja. Lo que observaron es que los que la tenían alta presentaban miedo a la lesión y menos estrés total, lo que facilitaba centrarse más en el rendimiento deportivo, y también presentaban más recuperación específica, más recuperación no específica. Lo de específica y no específica se relacionaba con el deporte que ellos, al que ellos se dedicaban, ¿no? O sea, no solo se recuperaban específicamente en su deporte, sino también en otros deportes. También mejoraban la recuperación total y mejoraban su afrontamiento centrado en la tarea. Es decir, que tras una lesión, el perfil de deportista más resiliente se recuperaba antes, tanto en los aspectos relacionados con su deporte como en su vida en general, ¿vale? A modo de conclusión, lo que cita este estudio, os lo leo literalmente, porque para que podáis ver, ¿no? Para no sesgar con mi opinión las conclusiones que ellos extraen, es que lo que dicen es: podemos afirmar que unos mayores perfiles de resiliencia pueden influir sobre los procesos de estrés y recuperación. Además, constituyen un factor relevante para que el deportista en el mesociclo de mayor relevancia competitiva de la temporada registre menores niveles de estrés y mejores índices de recuperación. Consecuentemente, la intervención psicológica puede mejorar la planificación del programa de entrenamiento y la optimización del rendimiento del deportista en la competición. De aquí, y ahora diréis, claro, como eres psicóloga, ¿cómo vas a decir lo contrario, no? Yo creo que de aquí viene la importancia de no solo centrarse en el entrenamiento. Creo que quizás los CAFE o me podrían corregir, pero creo que hace pues quizás 50 años o así el entrenamiento era como el único pilar del deporte, ¿no? El entrenamiento físico. Creo que hace unos años hacia aquí se ha visto que es importante el entrenamiento y es importante la nutrición, es importante ¿no? la ayuda del físico. Han aparecido estas 2 figuras también, y creo que ahora y de ahora en adelante, y espero con este optimismo realista, que de ahora en adelante también se tenga presente la figura del psicólogo para este entrenamiento mental, ¿no? Para lograr un equilibrio global del deportista, ¿no? Porque vemos que las herramientas psicológicas que puede tener este deportista están afectando a su capacidad de recuperación a su capacidad de sostener el estrés y de lesionarse menos, a su capacidad de afrontar el mesociclo antes de la competición mucho mejor. Por lo tanto, vemos que nos ayuda en este equilibrio global del deportista, ¿no? Y bien, ahora que ya os he dado el rollo de la parte psicológica importante dentro del deporte, me gustaría citar, porque creo que en general mucho más con los ejemplos, ¿no? que con las definiciones teóricas. Y me gustaría citar algunos ejemplos de deportistas resilientes para que os quedéis un poquito con esta idea, ¿no? Seguro que la imagen de la derecha la reconocéis muchos de vosotros. Es Erika Vidal, ¿no? Que en marzo del 2011 le diagnosticaron un cáncer de hígado. Fue su primo, que vemos también en la imagen, quien le dio un trozo de hígado con un trasplante, y 3 meses más tarde jugó la final de la Champions, con la imagen que seguramente muchos de vosotros recordáis y os viene a la mente, en la que Carles Puyol le dio el brazalete para que pudiera levantar la Copa de Campeones, ¿no? Cómo en 3 meses fue capaz de hacer todo este proceso de recuperación, ¿no? Y de salir resiliente de ese diagnóstico. Y aquí al otro lado encontramos bueno, a ver si puedo compartir el vídeo y lo escucháis. Tengo que sacar los auriculares porque creo que si no, no vais a escuchar el audio, aunque está subtitulado. Encontráis a Bethany Hamilton,
que es una surfista que perdió el brazo por un ataque de un tiburón, ¿vale? Vamos a ver si lo veis bien el vídeo. A ver. Something was really special about it. The feelings that you get when you're on a good wave, just your adrenaline's just pumping, like the blood's just flowing through your whole body. Everything is being out there. Vale, ¿has podido escuchar bien el vídeo? El ejemplo de Bethany, bueno, creo que hay una parte, ¿no? de que ella, no sé si os habéis fijado en el vídeo que todo el rato nombra mucho a Dios, a Jesús, ¿no? Dudábamos en poner este vídeo por este hecho, ¿no? Por decir, se va mucho todo el rato en la religión, pero en creer en Dios o en Jesús, ¿no? Y al final, reflexionándolo, ¿no? Lo que vemos es que para ella esa figura de Dios, de Jesús, esa creencia es la que ha sido como su tutor de resiliencia, ¿no? Lo que se ha estudiado también es que no hace falta o que muchas veces no es solo una persona facilitar esta resiliencia, sino que puede ser pues el tener una religión. Para algunas personas es el realizar una actividad física, como puede ser salir a correr.
para otras personas es la música, es escuchar un poema que le da ese apoyo y esa motivación. Y, y bueno, ¿no? Bethany me recuerda, he visto que Inés comentaba el chico ese de sin piernas y sin brazos. Estaba buscando el nombre porque es un nombre que me cuesta muchísimo pronunciar y es Nick Vujicic, que lo podéis buscar. Creo que hay una película que se llama La película del Circo de las Mariposas y en la que sale él, pero después hay una conferencia suya, TED, en la que veréis que es un chico, un hombre, que nació sin brazos y sin piernas, lo único, una parte de una pequeña extremidad como si fuera un pie, pero justo al lado de la cadera, ¿no? Y él en estos vídeos enseña cómo, bueno, cuando él nació, nadie creía que él pudiera eh, moverse, ser autónomo, poder, pues eso, transportarse o poder realizar ningún deporte, ¿no? Y ves como a lo largo del vídeo él te va enseñando eh, cómo, cómo se mueve, cómo abraza sin brazos. ¿No? Todas esas cosas que todo el mundo creía que no podría hacer, eh, siendo resiliente, él ha conseguido y ha demostrado que sí que puede, ¿no? Y es un ejemplo más de nadar sin brazos y sin piernas, ¿no? Creo que dentro de este, bueno, también lo nombraré al final de la presentación, pero que hay una parte muy importante de la resiliencia y el deporte, que son también los deportistas con discapacidad, ¿no? Y bien, cambiamos ahora de cara de la moneda, a ver si me deja, muy bien, aquí. Y es la otra cara de la moneda que os comentaba, ¿no? Que quizás la psicología del deporte se ha centrado más pues, en este colectivo del deportista de élite, pero siguiendo con el paralelismo este del deporte, para los que el deporte no es su profesión, puede convertirse en un campo de entrenamiento para algunas variables psicológicas muy importantes, ¿no? Entre estas variables está la resiliencia. Un accidente o la muerte de un ser querido son experiencias difíciles que muchas personas afrontan y salen fuertes y salen de una manera más constructiva al deporte, ¿no? Y vamos a ver qué herramientas nos da el deporte que nosotros podamos relacionar con la resiliencia. Yo las voy a ir nombrando y en esta sí que me gustaría que, entiendo que como deportistas, que seréis muchos de los que estáis aquí, me podáis comentar si realmente vosotros habéis vivido en vuestra piel, en vuestra carne, que el deporte os ha dado, o que la actividad física os ha dado estos ítems, ¿vale? Uno de ellos sería mejorar la autoestima. Otro sería mejorar el autoconocimiento, mejorar la empatía, ayudar en el optimismo realista, ayudar en la confianza en uno mismo, en la sociabilidad y en la perseverancia. Bueno, ahora es el momento. Ah, no, ha hablado alguien. Vale, es que estoy acostumbrada a que todo el mundo se calle cuando hago preguntas, pero veo que esto del chat nos ayuda un montón. Chelo comenta todo me ha aportado a mí. Autoestima sí, empatía siempre, confianza en uno mismo también, dice Inés, y perseverancia. José María, todo. David, también, a perseverar en mis objetivos y ser paciente, porque con sacrificio puedes conseguirlo. Ignasi también comenta todo. Susana, que se siente muy identificada, ¿no? Y reflejada. David, todos los ítems también en mayor rango. Maite también todo. Completamente de acuerdo. María, también. Mary comparte con nosotros que cuando ella se separó, lo único que le ayudó a estar presente en su realidad fue empezar con el deporte.
y ahora, gracias a encontrarlo, me dedico a ayudar a más personas. Qué bien, qué bien. Que lo hayas podido vivir en tu propia piel, ¿no? Y seas capaz de transmitirlo. Qué bien. ¿Alguien más quiere compartir? Yo creo que es, yo he puesto aquí la foto de Mujeres que corren, que es el libro de Cristina Mitre, ¿no? Para englobar un poco, bueno, quizás mi propia experiencia, que creo que he podido compartir con mujeres con el que comparto el correr, ¿no? Y ver que no solo me pasa a mí, sino que también le pasa a muchas de las personas que me acompañan en este correr. Y es, pues, eso, ¿no? El mejorar la autoestima. Creo que está muy relacionado en que te da confianza, ¿no? En que ves que vas mejorando, en que te sientes capaz de hacer cosas que antes no pensabas o no creías que podías hacer. Porque quizás no todos, pero muchos de ellos te dan como un tiempo para ti, ¿no? Y te facilitan también ese autoconocimiento, conocer tus límites, tus capacidades, ver que puedes más de lo que pensabas, ¿no? El trabajo en equipo, incluso muchas veces ni el trabajo en equipo, el deporte en equipo, te ayuda a mejorar la empatía, ¿no? Es que hasta los deportes individuales ves muchas veces, ¿no? Imágenes de momentos que dices, no, es ser humano, es vivir esa empatía en tu propia carne, ¿no? El optimismo. Uno de los puntos que quería haber tratado, pero ya se me iba de tiempo y de madre un poco, era el tema de neurobiología y resiliencia, ¿no? Porque yo os estoy haciendo aquí toda una descripción de todo lo que es la resiliencia, pero quería transmitiros que los estudios, ¿no? Van a una constatación neurobiológica, ¿no? No es que, mira, este es resiliente, ¿no? Si es que la persona resiliente o en el momento de resiliencia en su cerebro se están segregando, están presentes hormonas, neurotransmisores de un determinado tipo que muchos también están presentes en el momento en el que realizas deporte, ¿no? O en las fases posteriores del deporte. Es decir, que todo esto tiene una constatación neurobiológica que no es por arte mágico negro, sino que tiene una constatación neurobiológica y que está presente en el deporte y que está presente en la resiliencia, ¿no? Por eso esa unión de estos dos conceptos, ¿no? La sociabilidad, es lo que comentábamos antes, ¿no? Ese apoyo social, tanto en los deportes de equipo como en los individuales. Y la perseverancia, ¿no? David lo comentaba también antes, ¿no? Me ha enseñado a perseverar y a creer que a continuar a pesar de que no, pensaba que no podría, ¿no? Y, y estos serían las herramientas psicológicas que están presentes en la resiliencia y que el deporte es un facilitador y un potenciador de todas ellas, ¿no? El siguiente punto que quería compartir era el tema de que habíamos hablado anteriormente del tutor de resiliencia, ¿no? Y de el entrenador de resiliencia. El término tutor de resiliencia fue acuñado por Boris Cyrulnik, que os lo he comentado antes, para definir a las personas que nos acompañan de manera incondicional, convirtiéndose en un sostén, administrándonos confianza, pero también independencia, y que nos acompañan en ese proceso de resiliencia, ¿no? Personalmente creo que en el mundo del deporte encontramos distintos roles potenciales para ser ese tutor de resiliencia, ¿no? Que nos da un punto de apoyo, que es la frase dame un punto de anclaje, un punto de apoyo y moveré mi mundo, ¿no? Que es la imagen que podéis ver, ¿no? De cómo una persona le da este punto de apoyo a otra, ¿no? Y esa persona es capaz de mover su mundo. Por la importancia de este apego, ¿no? De este referente en la resiliencia. Y bueno, repasando un poco cuáles eran las características del buen entrenador, ¿no? Del buen personal trainer, he encontrado un post en el blog de ESI
que daba algunas características, ¿no? Y leyendo esas características y leyendo las de tutor de resiliencia pensaba, ostras, es que hay muchos conceptos bueno, que coinciden y son los conceptos que os he marcado aquí, ¿vale? Y me gustaría irlos repasando y vosotros veis que están relacionados en los dos campos que hemos comentado hasta ahora, ¿no? De resiliencia y deporte. El primero es dar ejemplo. Un entrenador personal debe tener un buen estado físico, así como llevar unos hábitos de vida saludables, para poder así dar ejemplo a sus alumnos. Cuando yo pensaba en este dar ejemplo, pensaba en ese papá o esa mamá, ¿no? Del que hemos podido aprender esas herramientas psicológicas, herramientas que no es que nos hayan dicho, tú vas a tener una alta autoestima y tu padre te haya ido repitiendo toda tu vida, vas a tener una alta autoestima, vas a tener y tú la has acabado teniendo. No, es algo implícito que tú has ido absorbiendo de los mensajes, de las verbalizaciones, de cómo tu padre, tu madre, tu abuelo, tu entorno te hablaba, ¿no? Y cómo ese dar ejemplo es lo que hace que tú aprendas, ¿no? Pues el entrenador es lo mismo, tiene que dar ese ejemplo para que la persona pueda ser confianza, esa autoestima en su propia carne. Ser empático, aquí ya sí que es coincidencia total, ¿no? Era empático la empatía y empático el entrenador. Debe saber hasta qué punto puede exigir, conociendo bien a quién está entrenando y sus capacidades. Claro, esto está muy relacionado con el hecho de que la persona resiliente es consciente de sus capacidades y sus limitaciones. El entrenador también debe saber y cómo aconsejar y cómo acompañar a esa persona en el mejor camino, en la mejor estrategia. ¿No? No es lo mismo encontrarse a una persona con obesidad, con un síndrome metabólico, que viene después de no sé cuántos años con diabetes, que una persona joven, ¿no? Que ha hecho relativamente actividad física y pues no, cómo el entrenador debe ser empático y entender los zapatos de esa otra persona. Saber escuchar, qué importante y qué difícil. Bueno, quizás el confinamiento nos ha ayudado a escucharnos más a nosotros y a escuchar mejor a los demás, ¿no? A tener más tiempo, a un poco esta vida un poco más slow, que nos permite hacer cosas que antes no hacíamos y saber escuchar, ¿no? Las preocupaciones, las ideas, las metas. ¿Qué punto se encuentra esa persona? ¿Y qué es lo que puede ser mejor para ella, ¿no? Comprometido, comprometido con los logros propios y con los de su cliente, ¿no? Es lo que hablábamos de la perseverancia, de estar, de repetir, de luchar, ese estar comprometido contigo mismo y con lo que transmitir a esa otra persona. Analítico, sabe evaluar el estado físico y anímico de cada persona, realizar un plan lo más real y efectivo posible. Hemos dicho que la persona resiliente era objetiva, ¿no? Dentro de un optimismo realista, pero era objetiva. El objetivo tiene que eh, ser consciente, ¿no? Y describir muy bien la situación a la que tú te vas a enfrentar, ¿no? Poder parar y pensar, es ese ser analítico. Motivador, sí o sí, conseguir motivar y dar las claves y estrategias adecuadas para la persona. Y realista. Aquí yo lo relacionaría un montón con lo del optimismo realista, ¿no? Eh, debe conocer las limitaciones a nivel físico y mental para poder realizar así un programa que van a poder realizar, que sea realista, ¿no? Yo, Natalia, que he empezado a correr hace un año, quizás lo más adecuado no es que me plantee hacer una ultra trail, ¿no? Pues es eso, buscar un objetivo realista para que la persona pueda salir fortalecida, ¿no? de todo esto. No sé si vosotros veis relación con lo que he estado comentando.
Inés, que es la entrenadora mía y de algunas compañeras que también están conectadas aquí, dice, motivadora, sí, eso sí lo tengo. Sí que es verdad, sí que es verdad que es, bueno, al menos lo que yo he vivido en mi piel es que la entrenadora energía cuando el día que tú no puedes, ¿no? Y, y es ese motor para hacerte continuar. David dice, sí, molt relacionat. Supongo que los que os dedicáis al mundo este del deporte y que sois entrenadores sois los que quizás podéis observar más las similitudes que vivís en vuestras propias carnes, ¿no? Y bien, cuando me hablas un poco de todo esto de resiliencia y deporte, me venían otras muchas cosas que quería comentar, pero por el tiempo he pensado que bueno, que quizás os ibais desconectando todos de uno en uno si estaba aquí mucho más rato. Y he decidido dejarlos aquí como semillas para aportarlas y que si alguien tiene ganas de filosofar o de pensar sobre ellas, pues que, bueno, que las reciba y que las siembre en su cabeza y pueda darle algunas vueltas, ¿no? Una de ellas era los peques y la resiliencia. ¿No? Como hemos visto cómo es importante la primera etapa vital de la resiliencia para la primera etapa vital para desarrollar esa resiliencia, ¿no? Para adquirir esas herramientas y cómo educar en el deporte puede ser una manera de potenciar esas herramientas para la resiliencia. Supongo que algunos de aquí sois padres, madres, tíos, hermanos mayores quizás, ¿no? Y cómo podemos darle esa importancia ya no solo por la parte física de salud, que también que somos un país con una tasa de obesidad infantil increíble, no solo por esa parte, sino que también para sumar, no solo para restar otras cosas, sino cosas constructivas, ¿no? Otra semilla que quería dejar caer era el tema del COVID, la actividad física y la resiliencia. Dando vueltas a lo que nos ha podido aportar o no el estado de confinamiento, creo que una de las cosas que hemos visto al estar cerrados todos en casa es que habían como dos cosas que quizás a nivel social no todo el mundo le daba la importancia que tiene porque pasaban como a segundo plano porque no tengo tiempo, y una de ellas era el deporte. Y otra de ellas yo creo que era como el autocuidado emocional, ¿no? Y cómo mucha gente con este confinamiento se ha empezado, ¿no? A enganchar a clases dirigidas por eh, videollamada, videoconferencia o de Instagram o de YouTube, ¿no? Y ha sido como una oportunidad para que empezaran a tener esta conciencia y este contacto con su cuerpo y que empiecen a engancharse, ¿no? A esta parte positiva de la actividad física y del deporte, ¿no? Y también me venía otro término relacionado con el COVID y la resiliencia, que es la resiliencia social y la resiliencia empresarial, ¿no? Que vamos a tener que practicar y trabajar a lo largo de esta nueva normalidad tan utilizada, en este término de la nueva normalidad, eh, porque estamos enfrente de una adversidad, estamos enfrente de una dificultad tan grande como es el COVID, ¿no? La situación sanitaria en nuestro país a nivel mundial, ¿no? Y cómo vamos a tener que salir resilientes socialmente de esta situación para seguir adelante, ¿no? Y también las empresas que se han visto, muchas de ellas afectadas por esta situación, cómo también van a tener que trabajar la resiliencia empresarial, ¿no? El adaptarse, el ser flexible, el buscar nuevas realidades, nuevos negocios, nuevas maneras de trabajar, ¿no? Y la última ya de las era el tema de la discapacidad, deporte y resiliencia, ¿no? La herramienta del deporte como inclusión.
y más allá también de los deportistas de élite que son discapacitados, ¿no? Que también es, bueno, son tres temas que creo que están muy relacionados con los dos grandes bloques que hemos hablado hoy de resiliencia y deporte, y que no quería dejar de comentar, no me puedo extender más, pero que quería como dejar para que cada uno, si quiere en su casa, pueda reflexionar un poco. Y bien, hasta aquí lo que yo quería aportar en el webinar de hoy. Veo que hay algún comentario. Si queréis hacer algunas preguntas, compartir, sumar, todo es bienvenido. A ver, ¿qué comentan por aquí? Creo que David antes había hecho una pregunta y le he dicho, te la voy a contestar después y la he respuesto. Aquí. ¿Crees que la genética influye en el modo en que una persona que no ha tenido esas herramientas tiene la capacidad de fijarse en otras y tomar ejemplo? ¿Puede que algunas personas sean más propensas que otras? Personalmente, yo creo que sí. Creo que es lo que he dicho de que el mundo de la neurociencia queda mucho por descubrir y que seguro que en 100 años vamos a poder ver qué gen es el facilitador. Pero al final yo creo mucho en la epigenética, ¿no? En cómo la epigenética es lo que dice es que por mucho que tú tengas un gen, el contexto puede ayudar a modificar y a readaptar ese gen, ¿no? Es decir, que el mismo gen se puede mostrar de muchas maneras, ¿no? Porque sabemos que el gen no cambia, pero que se puede mostrar de muchas maneras, se puede activar de distintas maneras, ¿no? Yo creo que el futuro va un poco hacia aquí en el tema de la resiliencia, ¿no? Que nos van a enseñar cómo esta epigenética, ¿no? Como teniendo un gen, puede ser que el contexto, que ese tutor de resiliencia o que el observar a ese compañero pueda activar este gen de una manera o de otra. ¿Qué más? Más preguntas. A ver, que no me salte ninguna. El entrenador que tenga todas estas características, dice David, pues seguro que sí. Seguro que sí, seguro que muchos de vosotros las tenéis. Y si no, ya hemos visto que se pueden practicar. Me gustaría que nos recomendaras lecturas para entrenar la resiliencia, sobre todo para llegar a todo tipo de usuarios del GYMS. Pues mira, lectura de que hable solo de resiliencia y deporte, yo no conozco ningún libro. Creo que la mejor manera de trabajar este aspecto es buscar libros que hablen de resiliencia, que el autor principal es Boris Cyrulnik, que tiene distintos libros y verás que hay desde por qué la resiliencia, cómo trabajar la resiliencia, eh, mm, tutores de resiliencia, hay otro libro que se llama así, y compararlo con estudios que te hablen de la resiliencia. Yo el que más interesante he encontrado es este que se llama, o se ha nombrado de la Universidad de León. Bueno, gracias a vosotros. Algunos dais las gracias y ya os desconectáis. Pérez Estupiñán, pues ya lo miraré, David. No lo conozco, pero lo buscaré. La Inés dice que que si ya puedes ser muy resiliente, pero que si no comes bien, es verdad. La nutrición es muy importante. Los fisios son muy importantes. Pero, ¿qué más? Gracias a vosotros. Sí, el mindfulness y la meditación son aspectos importantes por el hecho de que te ayudan a conectar contigo mismo, ¿no? Este autoconocimiento. Te ayudan a conectar con el momento presente y lo que hacen es como desactivar, o sea, ayudar a desactivar de una manera positiva la parte sobre todo de la amígdala y de la zona del cerebro que se dedica a la emoción, ¿no? Y eso te ayuda a poder afrontar mejor la dificultad, porque te lleva a esa inteligencia emocional que hemos comentado, Maite. Serotonina, intestino, cerebro, sí, el intestino, segundo cerebro, nuestro segundo cerebro, sí.
Uy, esta es muy larga, se me ha... Perdonad porque aún no controlo mucho el chat. Se lo preguntaba, comentaba su experiencia, ¿no? Veo totalmente la relación entre las dos anteriores imágenes. ¿No? Comenta un poco de cómo el deporte individual quizás no puede facilitar tanto la resiliencia. Yo creo que es importante el hecho de que por mucho que sea un deporte, ¿no? Siempre nos acabamos encontrando pues eso, con el grupo de correr, con el entrenador, con el fisio, con otras personas con las que coincides corriendo y al final yo pienso que es importante el apoyo social. ¿Nos enviarás este Power? Pues yo no tengo ningún problema. Lo comentaré con ella a ver cómo lo pueden hacer. Si me dejáis el correo aquí, os lo envío yo personalmente sin ningún problema, sí. Pues nada, si no hay más preguntas ni aportaciones, que esto está abierto a que todo el mundo sume. Yo por mi parte lo daría finalizado. Me ha encantado estar aquí. Me hubiera gustado más veros las caras, pero gracias por participar y por aportar todos en este chat. Y, y cualquier cosa, si os ponéis en contacto en ESI, y también mi contacto sin ningún problema, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y espero que os haya aportado este webinar sobre resiliencia y deporte. Muchas gracias.